Llegó el momento de Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Gracias por su compañía. A nosotros, la verdad, nos llena el corazón. Es momento de hablar del autismo. Queremos dar la bienvenida a Cristina Ventimilla. Ella es psicóloga. ¿Cómo saber si mi hijo es autista? ¿Cuáles son estas características que podría definir? ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Al inicio del programa nosotros mencionábamos que esta palabra autismo también se ha prostituido, por decirlo de esta manera, ¿no? Se ve a cualquier persona tal vez que está un poquito retraída y se dice, ay, qué autista eres, y esto va mucho más allá. Sería importante que nos aclares cómo es, en este caso vamos a hablar de los niños, cómo es un niño autista. Bueno, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Gracias. Bueno, vamos a hablar del autismo hoy por ser 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Para saber cómo es un niño autista, pues tenemos varios puntos que tener en cuenta. Por ejemplo, un niño autista no va o va a tener muy poco contacto visual. También un niño autista va a tener, digamos, intereses restringidos, ¿sí? En algún tema, en algún punto. Va a tener también presencia de los stimmings, colalia, va a presentar también este tipo de actividades. Caminar en puntas, no va a escuchar su nombre cuando tú lo llamas. También va a tener, ¿cómo se llama esto? Selectividad alimenticia, principalmente por las texturas. Va a tener hipersensibilidad en cuanto a sonidos, luces, texturas de ropa, etc. Entonces, claro, y como tú lo mencionaste, la palabra autismo y otro tipo de trastornos mentales han sido muy prostituidos en este tiempo, porque también en redes sociales he escuchado el punto de, en comentarios, ¿no? En mi momento más esquizofrénico. Entonces, o claro, que autista o me comporté como autista, es como que tiene un trasfondo más personal de saber más acerca de los trastornos mentales, principalmente del autismo. Ok. Ahora, si yo detecto lo que tú me estás comentando en mi hijo, estas cositas, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? ¿Llevarle donde un especialista, el especialista le realiza un test o es algún examen para poder ya comprobar que sí es un niño que tiene autismo? Claro, principalmente si es que tú en un niño ves este tipo de situaciones, porque, aclarando una cosa, en los niños varones es más evidente los rasgos de autismo que en las niñas. ¿Por qué? Porque en las niñas, por ejemplo, según cómo se les haya tratado, se les haya educado, las niñas van a hacer lo que se llama el masking o enmascaramiento de los rasgos. Porque una niña autista tiene como que obedecer el canon de lo que la sociedad considera aceptable. Todavía sucede eso. Por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, a una niña en especial, mijita, su tío salude, de besito, de abrazo. ¿Por qué no me quieres abrazar? Me voy a poner triste. Es que ya desde pequeños ya se sabe que sienten ese rechazo del contacto físico. Y bueno, eso cabe aclarar que sí, tenga problemas de autismo o no tenga problemas de autismo, nosotros no deberíamos hacer eso con nuestros hijos, ¿no? Obviamente siempre la educación es lo más importante, pero forzar a que tengan ese contacto, siempre se van a sentir incómodos, sea un niño autista o no sea un niño autista. Esto sí, yo creo que es importante resaltarlo. Ahora, ¿cómo se tiene que trabajar? Me imagino que siempre tiene que ir de la mano con un especialista, pero ¿cuáles son las cosas que yo en casa debería hacer con un niño o niña autista? Claro, principalmente cuando tú ya notas estos rasgos dentro de tu pequeño, tienes que hacer el acompañamiento con su pediatra, y el pediatra también a la vez va a ayudar a un contacto con un neuropsicólogo infantil, ¿ya? Para descartar o afirmar algunos rasgos y que te den el diagnóstico que ya es de tu niño, porque existen 3 niveles de autismo. El nivel 1, que es el autismo funcional, lo que antes se conocía como Asperger. El autismo 2, el autismo moderado, en donde el niño va a necesitar más apoyo en cuanto a sus seguimientos con neuropsicología, con psiquiatría, con psicología. Y el autismo 3, que es el autismo más, digamos, grave, en donde el niño también presenta una discapacidad a nivel intelectual también, porque hay niños autistas que no hablan, solamente emiten sonidos, ecolalias, también emiten comportamientos que derivan a la ansiedad,
por el tema de que ya los niños con autismo, las personas autistas, tienen en sí una agenda de actividades y el mínimo cambio les genera estos arrebatos, un estrés demasiado intenso que equivale a ansiedad. Entonces, los niveles 2 y 3 requieren medicación y requieren control. Pero en cambio, el autismo funcional, el autismo 1, no necesita tanto. Por ejemplo, ahora, en casa, ¿qué es lo que puedes hacer? Cuando tu niño presenta esa incomodidad, ese estrés con la rutina o con las comidas y es como que no logras que se calme, puede servirte este tipo de juguetes que se ha visto que están muy a la venta. Entonces, esto lo utilizo en terapia para que mis personas autistas se calmen, logren nivelarse, logren regularse por el hecho de que tú vas utilizando este tipo de estimulantes. Además, por ejemplo, el gusano, con este sonido que parece cascabel pequeño, les regula, les armoniza. Y esto yo puedo tener en mi casa y que ellos estén constantemente con esta actividad. Exacto, sí, eso les puede ayudar. Y si es que tú vas a salir a la calle con tu niño, los supresores de oído, los supresores de ruido exterior, disculpe. Esto es un elemento muy indispensable para los niños, para cualquier persona autista también, con hipersensibilidad. Porque veamos que dentro del autismo, dentro de las neurodivergencias, tenemos como característica las hipersensibilidades, como habíamos mencionado. En este caso, el ruido, el pito de los autos, la Esto música. Les aturde. ¿Qué puede causar? Si mi hijo no tiene estos, como audífonos, no sé cómo se llamen. Son supresores de ruido externo. ¿Qué pasa si, no sé, empieza cierto caos, hay pitos, hay grito de la gente? Y ¿qué le puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar? Claro, dentro de este punto se produce una sobreestimulación sensorial. Los oídos duelen, la cabeza duele, sientes como que del 100% que estás se va a -10, se te acaba la batería. Y el niño o la persona autista entra en una crisis emocional que deriva en llanto, gritos, en una desesperación. Pero es porque por el mismo hecho de que todo se acumula. El pito de los autos, la música, la gente hablando. Esto es la hiperacusia. Entonces, se te acaba la batería social y entras en una crisis y, claro, ahí tienes que recurrir a estos juguetes, a estos... ayuda para que se tranquilice. Ahora, ¿cómo debería ser el apoyo en la familia? Porque claro, puede ser que existan 2 hermanitos más o hermanitas más, está mamá, está papá y está el niño o la niña autista. ¿Cómo se tiene que hablar este tema en familia? Claro, dentro de esto, cuando tenemos otros hermanos pequeños, además con los tíos, los abuelos, claro, porque antes, acotando un poco de historia, antes a los niños autistas era como que es malcriado, es mimado, y mucho antes se les tenía en hospitales psiquiátricos. Pero ahora, post pandemia, hemos tenido una conciencia sobre la salud mental y ya no es, digamos, no se debe considerar una moda el autismo, sino como que tomamos en cuenta la salud mental y hay más personas que se reconocen con rasgos del autismo. Y es por eso que les recomiendo que si es que ustedes en casa tienen estas dudas de soy autista, mi hijo es autista, no hagan mucho caso a lo que dicen redes sociales, sino que con un especialista, un psicólogo, un neuropsicólogo, para que despejen esas dudas. Y para hablar con la familia, con los hermanitos, con los primos, pues hablarles en un lenguaje acorde a su edad y que sea lo más puntual. Porque también recordemos que para los autistas, las personas autistas, niños, adultos, la literalidad es muy importante. Porque a los niños con autismo, por ejemplo, no se les tiene que hablar, hay que evitar, mejor dicho, bromas, sarcasmos, doble sentido, porque dentro de esto van a quedar pensando de que, ¿por qué se ríen? No entendí. ¿Qué significa eso? Y la literalidad, por ejemplo, de que tú le dices, mi hijo, por ejemplo, le dices, mi hijo, por favor, ayúdame trayendo la basura. ¿De dónde? De mi cuarto, de tu cuarto, del baño, del patio. Hay que ser totalmente
específico en lo que se le pide. Exacto, específico en lo que tú le pides, específico en alguna situación, en alguna conversación, porque el cerebro de los autistas, claro, el autismo es una forma de ver la vida de manera distinta, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces hay que decirles puntualmente lo que pasa, lo que tienen que hacer, evitando las ambigüedades, como te menciono. En este caso, para comentarles a tus otros hijos, a los primos, a la familia, hay que mencionar que no es que sea capricho, no es maleducado, no es berrinche. No es consentido. No es consentido, sino es porque mi hijo presenta una exacerbación en sus sentidos que superó lo que él quería. Tal vez por la comida, la textura, la media se le hizo una olita y desató en él una crisis, pero es normal, es parte de él, es su manera de ver la vida y de disfrutarse él mismo. Entonces hay que tomar conciencia de todo esto del niño, si es que gira en sí mismo y no se marea, camina en puntas, repite palabras, repite sonidos, o tiene también alguna habilidad, por ejemplo, conversarlo de ello. Entonces no es que sea malcriado ni mimado, sino es que tal vez algo en sí mismo es una condición. Es una condición. Perfecto, entonces sí, se podría decir que esa es su condición, por supuesto. Hay que respetar, creo que yo me quedo con algunas cosas de lo que tú mencionabas. Obviamente, si sabemos que esto está sucediendo, ser bastante literal en las cosas que se les diga para que no se sientan mal, porque me imagino que terminan sintiéndose mal sin poder entender qué es lo que se les está pidiendo. Y por supuesto también algo que me parecía importante que tú mencionabas es no haga caso a las redes sociales. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen en TikTok, por lo que dicen en Instagram, lo que yo googleé. No, es importante llevarle donde un especialista para que el especialista pueda determinar la categoría, como tú nos mencionabas, y obviamente ya hacer lo que se tenga que hacer según el nivel que el niño tenga. Tenemos una pregunta aquí de un amigo televidente y dice: hola Cari, una consulta. Mi primito fue diagnosticado con un poco de autismo, dijeron sus papás, pero no es tratado. Eso puede aumentar con el tiempo y él habla en tercera persona, ya tiene 4 años y no habla claro. ¿Es normal? Es completamente normal que el niño autista hable en tercera persona. Es normal, porque la introcepción de un autista todavía no está desarrollada completamente. En este caso, para que el niño diga, yo me llamo Carlitos, y no diga como que, es que a Carlitos le gusta esto. Carlitos hizo tal cosa, hablándose de él, pero hablando en tercera persona. Ahí se necesita, claro, un acompañamiento de un psicólogo infantil, de un neuropsicólogo, para que también vaya con un acompañamiento y el niño vaya entendiendo su introcepción, vaya diciendo, ok, el que veo en el espejo soy yo. Yo me llamo Carlitos, yo hice esto, yo aprendí esto nuevo. Y lo que nos decía aquí nuestra amiga televidente, si no está con un especialista, ¿puede ir aumentando con el tiempo o no? Naces con, no sé, con autismo, no sé si es así, tipo 1, tipo 2, creo que mencionaba, si es con tipo 1 se queda así el resto de la vida, o en realidad sí puede ir aumentando. Verás, dependiendo del nivel de autismo, el nivel 1, el nivel 2, nivel 3, por ejemplo, si es nivel 1, ese necesita un acompañamiento ligero, con citas mensuales o quincenales. ¿Y si no tiene? Y si no tiene, pues no es que vaya aumentando, sino que hay otros rasgos dentro del espectro autista, porque recordemos que ningún autista es igual a otro, por eso es un espectro. Como habíamos mencionado, las niñas autistas de los niños autistas son totalmente diferentes. Entonces, cada uno tiene sus rasgos, cada uno tiene su modus de ver su vida, pero referente a lo que nuestra amiga nos pregunta, si es que uno no tiene el acompañamiento del tema del autismo, no es que vaya a empeorar, sino que hay nuevos rasgos dentro del espectro que van apareciendo y que sí van a necesitar apoyo, pero no va a empeorar, sino uno como persona autista nace con autismo, es una condición que va a permanecer durante todo el ciclo de vida. Y no hay de qué preocuparse. No hay de qué alarmarse, sino que hay que, como padres, como cuidadores, adaptarnos a las necesidades de nuestros niños. Muy bien.
Perfecto, Cris, muy amable. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Como dijimos hace un momento, nos quedamos con estos puntos que son súper importantes que Cris nos mencionó. Tome en cuenta todas estas cosas y como la experta lo dice, puede tener una vida normal, por supuesto, siempre llevado de la mano de un especialista. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Cristina Ventimilla, psicóloga, nos acompañó. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos.